mañana agradezco la oportunidad que me han dado de discernir en la palabra. Y puedo decir que en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia, porque cuando inició el estudio bíblico, el tema de esta mañana decía sufrimiento y recompensa de Dios. Y yo tenía una prédica preparada desde hace mucho, pero en esta semana, al escuchar que no oigo regularmente noticias, no me gustan, pero no sé cómo me enviaron por el móvil esa noticia y como que eso me impactó tanto, el titular de la información que decía masacre a cristianos en Nigeria. Y eso me motivó como a investigar por qué y quiénes estaban haciendo eso. Pues investigando pude ver que, buscando información, que en Nigeria existen dos doctrinas cristianas de esa nación, que es el Islam y la cristiana, la fe cristiana. Entonces, investigando pude ver que quienes estaban desplazando, movilizando a estos cristianos eran aquella organización que podemos ver que es extremista, porque el Islam es musulmán, y estaban en esa disputa, en esa situación. Y aunque consideramos esta nación bastante distante de nosotros somos una isla, ellos están allá en África, realmente tengo conocimiento de eso porque el esposo de mi hermana viene de allí y cuando le toca ir a visitar, tiene que durar 3 días. 3 días y pasar 3 países para poder llegar allá, su nación. Entonces como que me sentí identificada con estos cristianos, porque nosotros somos hermanos y el cuerpo de Cristo es un solo. Donde quiera que estemos, ellos son mis hermanos suyos, y tenemos que motivarnos en cualquier condición que ellos estén. Y eso me indujo a buscar en la palabra, porque nuestra fortaleza tiene que venir a través de la palabra. Porque siempre tenemos que estar enfocados y preparados a cualquier cosa que venga. Porque no estamos ajenos ni somos infalibles de lo que nos pueda suceder. Sabemos que hay planes, que hay agendas, que hay organizaciones en contra de la palabra. Porque lo único que frena, lo único que tiene un poco paralizado a estas personas es la iglesia. Entonces, cuando ellos se ven en una situación en que tienen que confrontar, discernir, desplazar qué es lo que están haciendo allí, lo hacen. Y déjenme explicar, porque podemos ver aquí días antes que había cierta polémica sobre una mezquita que se estaba construyendo en Bávaro. Y quiero informarles, aquí hay 3 de ellas. Esta mezquita están dirigidas y administradas por el Islam, que es la doctrina religiosa de estas personas, pero son personas que a través de una religión que ellos tienen, están mal enfocados, diría yo. Porque si Dios es amor, y Cristo siempre dijo, copien de mí que soy humilde, de corazón, que soy tranquilo, ¿cómo fomentar lo que es la violencia?
Pero el punto aquí es que podemos sentirnos distantes de los sufrimientos. Y en la palabra nos dice que tenemos que estar preparados, porque el sufrimiento es parte del cristiano. No podemos estar ignorando esto y todo lo que sucede alrededor nuestro. Tenemos que estar enfocados, preparados, discerniendo en la palabra, que es lo que lo manda. Y a raíz de todo esto, como estaba leyendo las cartas, que sabemos que fue el medio que utilizaron los cristianos para poderse conectar con las iglesias que formaban los apóstoles. Entre esas cartas tenemos las cartas de Pablo, que fueron bastantes, y cómo él desde la cárcel podía conectarse con estos cristianos para animarle, para instruirle. A pesar de su situación, Pablo mantenía esa conexión, no se ponía a él, porque nosotros algunas veces tenemos que hasta quitarnos nosotros y poner a los hermanos, aquellos creyentes que encontramos en cualquier parte, para poder edificarle a ellos. Y eso hacía Pablo desde la cárcel, instruirle. Pero ahí tenemos también a Santiago con su carta, donde nos animan cada día a estar enfocados en ese Cristo que padeció y murió. Tenemos a Pedro y a Juan, que fomentó siempre el amor y la unidad entre hermanos. Esa es una parte esencial que tenemos que siempre animar, siempre estar unidos en amor, porque Dios es amor. Y discerniendo esa carta pude llegar a lo que es las epístolas o la carta a los hebreos, que me identifiqué porque trata de una persecución de cristianos. Y tenemos que estar a la brecha. Estamos llamados a discernir en la palabra, pero también a tener esa confianza en Dios, a permanecer y persistir en Él, cualquiera que sea la situación. Porque la palabra dice que vamos a tener aflicción, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido el mundo. Hay una confianza que tenemos que tener a disposición. Hay una confianza que tenemos que mantener cada día. Enfocada esa confianza en Él. Porque si Él venció, Él nos va a dar la fuerza para vencer cualquiera que sea la situación. Porque tenemos que saber que pueden haber situaciones. Tenemos el ejemplo de los jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que en un momento determinado ellos dijeron, oye, cualquiera que sea el resultado, cualquiera, sea que muera o que viva, yo no me desenfoco del Dios que creo, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Sea que muera, sea que viva, Él está conmigo. Y tenemos que tener esta palabra pendiente, porque quien nos la dejó para confortarnos cada día. Y entrando en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, pude entender algo. Que el autor lo que quería era que estos creyentes que estaban en persecución, por haber pasado del judaísmo al cristianismo, ellos mismos permanecían en la fe, pero habían muchos que estaban desconfiando, que querían volver al judaísmo. Y a estas personas, estos judíos cristianos, era que el autor le estaba hablando. Y vamos
a discernir sobre estas palabras que él le dice a estos judíos y que nos dice a nosotros hoy, porque no estamos a expensas de cualquier situación. Por eso que tenemos que estar preparados. Y él en esta palabra le dice muchas cosas a estos judíos para exhortarles, para que entren en una reflexión de analizar a quién tienen con ellos. Porque algunas veces queremos hacer las cosas, pero no sopesamos, no ponemos una balanza. ¿A quién tenemos? ¿Y por quién tenemos que hacer lo que sea necesario para mantenerlo? Para estar firme creyendo en esa palabra que Él nos dio, cada día sostenido en Él, confiando en Él, permaneciendo en Él. Esa es la actitud. Y yéndonos al libro de Hebreos, carta a los Hebreos, perdón. Podemos entrar en lo que Él le dice a estos judíos, primeramente. Bendito sea Dios, aleluya. Y en el primer capítulo vemos cómo Él le dice, Dios ha hablado por su Hijo. Tengan en cuenta que el Hijo no hablaba por Él mismo. Que el Hijo fue enviado por su Padre a que nos hable. Dice aquí que el Padre, que Dios le hizo heredero de todo, le dio poder, le dio autoridad para Él hacer todo lo que Él hizo. Ese mismo Cristo fue que le habló a ellos y nos habla a nosotros todos los días. Que tengan en cuenta el Dios que ellos han creído y que no deben de volver atrás, cualquiera que sea la situación. Porque Dios antes hablaba por apóstoles, hablaba por ángeles que enviaba a estos apóstoles, pero Él le plació enviar a su Hijo, a que sea su Hijo quien viniera, trayera su plan de salvación y muriera en sacrificio por cada uno de nosotros. Su propio Hijo, por amor a nosotros. Por eso Él hablaba a través de Él. Nunca Jesús se atribuyó a hablar por Él mismo. Siempre dijo, la palabra que yo digo vienen de mi Padre que me envió. Eso es ser humilde y reconocer que el Padre lo es todo. También sigue diciendo, el Hijo es superior a los ángeles. Gloria a Dios, aleluya. Nada está por encima del Hijo. Nada podemos colocar por encima de Cristo. Solamente Dios que está en los cielos. Él pagó el precio. Él lo envió a pagar el precio en esa cruz. No envió un ángel, no envió un apóstol. Envió a su Hijo. Por lo tanto, Él tiene la posición ganada de parte del Padre para ser superior, para estar ahí delante, interfiriendo por cada uno de nosotros. Eso se lo recuerda este autor a esos judíos cristianos, pero nos lo recuerda a nosotros. Tenemos a Cristo, tenemos a quien pedir en medio de situaciones, a quien venir en oración. Y sigue diciendo en el capítulo 2, algo por el que nosotros tenemos cada día que luchar. Porque sabemos
que podemos menguar en el camino, que podemos equivocarnos, pero tenemos que tener presente siempre esta palabra dicha aquí. Y dice, una salvación tan grande. Bendito sea Dios. Tan grande, lo pone en forma superlativa. ¿Por qué? Porque es un tesoro. Es lo que Él quiere que nosotros tengamos en cuenta, lo que Él nos ha entregado, que nos ha dado. ¿Por qué tenemos que permanecer y perseverar? No podemos dejar todo, tirarlo al olvido, tirarlo a la nada, porque esta salvación que Él nos ha dado y esta vida eterna, y esta esperanza que viene de Él, ¿dónde la vamos a dejar? ¿Dónde la vamos a tirar? Necesitamos reconfortarnos en ella, en la palabra. Y nos dice en el versículo 1, dice, por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios, tenemos que estar atentos a esta palabra, a la palabra que Él nos dio y nos dejó, y a esta salvación que no podemos dejar por nada. Nada vale la pena, nada está por encima de esta salvación. Ningún lugar amerita que esta salvación podamos dejarla, sino cada día atesorarla, permanecer en ella, querer cada día ser persona íntegra, querer cada día permanecer en su palabra, confiando, creyendo. Las adversidades van a venir, van a llegar a todos, pero Dios es poderoso. Y sabemos que en medio de ella Él está. Y sabemos que al lado nuestro Él está. Él dice, estaré con ustedes siempre. Permaneceré a su lado siempre, no lo dejaré. Reconfortaré su alma. Daré cada día fortaleza a ustedes y permanecerá con nosotros. Eso se lo garantizo. Y podemos ver aquí en el versículo 3, donde Él a estos cristianos que ya conociendo la palabra, entregando su vida a Cristo, quieren de manera, por el temor, podríamos decir, volver a la tiniebla. Dejar la luz para volver a la tiniebla. Dejar el camino para volver atrás. Y Él le enfoca y le dice, oye, ustedes van a volver atrás, pero Jesús es superior a Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es superior a Moisés. Y no denigra a Moisés, porque Moisés tuvo una función, fue un hombre de Dios, digno de admirar. Fue un hombre que dio su vida a servir a Dios, a tal punto de rechazar ser considerado hijo de la hija del faraón. Él vivía en un palacio, se crió en un palacio, y él prefirió estar con su pueblo y dejarlo todo. Era un hombre con una convicción muy grande de Dios. Pero la verdad es la verdad y tiene que ser dicha. Jesús es superior a Él, porque Él fue un instrumento de la mano de Dios, como lo somos cada uno de nosotros, si nos dejamos llevar por Él. Si nos enfocamos en mantener un servicio puesto en la mano de Él, que Él quiere que nosotros hagamos. ¿A dónde tenemos que ir? Que tú quieras, yo voy. Yo estoy dispuesta. Y a pesar de Moisés en un momento dado querer salirse del propósito de Dios, Dios le dice a ti es que te necesito allí en ese lugar sacando
a mi pueblo de Egipto. Lo pone en la posición donde él salió. Porque algunas veces Dios nos quiere en posición difícil. Para que entendamos que Él es Dios. Y que si Él está con nosotros en todo momento lo va a estar en el nombre de Jesús. Y Moisés así lo hizo y fue. A pesar de que dijo, ponga a mi hermano Aarón. Yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Bueno, yo le voy a complacer, te voy a poner a Aarón al lado. Pero eres tú que vas a ir delante del rey. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Pero Jesús es grande. Jesús dio su vida por ti, por mí y por ello también. Él merece ese lugar. Ese lugar nos fue dado y Él lo ganó y ya pagó un precio por eso. Y tenemos que estar conscientes de ese Jesús que murió y resucitó. Y nada en este mundo nos puede persuadir. No sabemos los planes del enemigo. No lo sabemos, pero de que está planeando, está planeando. Y nosotros tenemos que estar también preparados para la pelea, como decía el apóstol Pablo. Yo he ganado la batalla, porque en verdad es una batalla la que tenemos. Vamos a luchar contra el enemigo. Él quiere tomar nuestra mente, nuestros corazones, pero tenemos que pelear para estar fortalecidos en Cristo primeramente, para que sea Él que nos fortalezca cada día. Y hay una cita de Pablo que a mí me encanta, porque él dice, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Y a pesar de la muerte, dice, la muerte para mí es ganancia. Gloria a Dios, aleluya. Aunque Él muera, es ganancia, porque sabemos la recompensa que tenemos en Dios. Tenemos la promesa de parte de Dios, no importando la situación en que vayamos a parar. Él nos da esa promesa de esa corona eterna. Nos la da a todos, no a algunos, a todos los que perseveremos en Él. Porque sabemos que hay una lucha, el enemigo está ahí. No podemos ignorar eso. No podemos creer que Él no está haciendo nada, pero nosotros también estamos haciendo algo. Nosotros estamos fomentando en la palabra. Por eso, en esta mañana quiero exhortar. Aquí tenemos un estudio bíblico los miércoles, donde se habla de la palabra de Dios. Porque es donde tenemos que estar cada día reunidos, estudiándola, tomando ese entendimiento, ese conocimiento que solamente ella no puede dar. Porque sin eso no podemos luchar. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús estaba en el desierto y allá fue Él, aún sabiendo que era hijo de Dios, para tentarle. ¿Y con qué fue que Jesús contrarrestó a Satanás? Con su palabra, con la palabra de Dios. La tenemos en nuestras casas y algunas veces no la leemos. Algunas veces la tenemos en el estante. Algunas veces la tomamos cuando venimos a la iglesia. Pero tenemos que discernir en ella, porque ella es la que nos fortalece. Cuando yo vi ese artículo, yo me sentí triste, porque son cristianos. Nosotros somos cristianos. Somos colaboradores de Cristo. Y necesitamos fortaleza cada día. Y si vemos personas en condiciones
personas como nosotros en condiciones. Cada día tenemos que orar porque estas palabras que fueron llevadas a África, sabemos que ahí se quedaron vidas de misioneros que llevaron esta palabra para que estas personas volvieran a Cristo, para que estas personas pertenezcan a Cristo, porque sabemos que ahí había muchas idolatrías. Cuando vemos esos reportajes de esa tribu, sabemos que ellos adoraban. Pero estos misioneros de Dios, no tenían temor. Iban a llevar su palabra y muchos fallecieron de una forma u otra, porque estaban en territorio inhóspito, donde había muchos animales. Muchos sufrieron de malaria, sufrieron de muchas enfermedades por picaduras de animales, pero eso no le importaba, porque la palabra tiene que ser dicha en el nombre de Jesús. Tenemos cada día que llevar esta palabra a otro, no importa la situación. Nosotros estamos más que preparados para preparar a otro, para dar la palabra delante de otro, para llevar esa palabra a cualquier lugar donde quiera que estemos. Hay una palabra que tiene que ser dada en el nombre de Jesús. Y estos cristianos que hoy en día están allí, sufriendo, teniendo persecución, siendo desplazados, han tenido que dejar su casa, su aldea, sus lugares para irse a otros lugares, lo cogen preso. Son cristianos que están fortalecidos en Cristo. Porque primero Cristo, primero Dios. No podemos salir de ahí. Y aunque estamos bien lejos, somos una isla, el peligro está ahí. El peligro está ahí. Porque si están construyendo, es porque tienen que llenarla. Ellos van a salir a buscar quién la van a llenar. Por eso esta palabra de Dios tiene que ser dada, para que las personas tengan un entendimiento a quién es que tienen que servir, a quién es que tienen que adorar, ante quién es que tienen que ir en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Tenemos que estar conscientes de esta palabra, y es lo que este autor le dice a estos cristianos. Óyeme, ustedes que tienen la palabra, les fue dada, le hicieron a través de Jesucristo coheredero del reino, leal sacerdocio, perteneciente a su reino, y van a dejar todo eso. Ok, hay persecución, pero tenemos a Dios. Tenemos a Dios con nosotros. No podemos permitir que cualquier situación nos desenfoque. Y algunas veces no tiene ni que ser persecución. A cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier enfermedad puede venir y nos desenfocarnos. Y decir, pero ¿a qué Dios le servimos? ¿A quién es que no tienen esta condición? Pero no es así. Tenemos que decir, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿En qué quieres que yo, en medio de esta situación, pueda analizar y pensar en mi vida qué tengo que cambiar? ¿Qué actitud debo de llevar? ¿En qué posición me tengo que parar? Porque algunas veces las aflicciones no es para tormento, es para enseñanza en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito y alabado eres, Señor. Necesitamos enfocarnos en Cristo cada día. Y esa situación que podemos ver nos enseñan a nosotros a estar permanentemente en su palabra, permanentemente en oración,
buscándole cada día con fe. Tenemos un Cristo vivo, porque Él vivo, Él murió, Él resucitó al tercer día. Él no está muerto. Y dijo que permanecerá con nosotros. Así que tenemos a quien servir y en quien creer cada día. Y sigue diciendo, hay un reposo del pueblo de parte de Dios. Hay un reposo de parte de Dios para nosotros. Bendito sea Dios. Y pone como ejemplo ese pueblo de Israel que fue sacado de Egipto. Y que cuando Él lo sacó tenía planes con este pueblo de que pudieran durar 40 días como máximo, quién sabe. Pero por su forma, por su manera de actuar, era un pueblo rebelde. Era un pueblo que Dios permaneció con ellos. Nube de día y fuego de noche para cubrirlo del frío. Le dio el mejor alimento del mundo, hermana, y codorniz. Y ellos se quejaban. Ellos tenían una queja todo el tiempo. Oye, y airaron de tal forma a Moisés que, oye, ni entró a la tierra prometida porque, oye, me era un pueblo quejoso. Y algunas veces nos ponemos quejosos nosotros. Algunas veces no queremos una cosa. Dios nos da una cosa y decimos, eso no es lo que yo quiero. Dios no hace cualquier cosita, mira, en agradarnos y decimos, pero es que a mí no me gusta eso. Yo quiero aquello. Oye, es Dios el que sabe. Y pude leer en Éxodo que hasta me reí porque realmente, a la verdad, que algunas veces nos parecemos a ese pueblo. Dios le dio maná y le dio codornices y ellos estaban extrañando pepino, cebolla y ajo. Bendito, alabado sea Dios. Y algunas veces nosotros nos quejamos en el nombre de Jesús. Y Dios tiene tantas cosas buenas para nosotros, pero por esa queja no nos la dan. Pues sigue ahí quejándote. Bendito sea Dios, aleluya. Tenemos que saber lo que somos, tenemos que tener identidad en Dios. Porque lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Él dice, yo te daré lo bueno, yo estaré contigo, yo siempre te proveeré, pero tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que ponernos en sus pies, siempre, cada día, porque Él habla de este reposo. Y tenemos que avanzar en ese reposo en obediencia. No podemos desobedecer como el pueblo de Israel en el desierto. Es permaneciendo en el reposo de Dios, que es el que nos quiere dar. Ahí es que está, oh Señor, ese descanso. Porque algunas veces queremos descansar, pero hay un descanso que Dios da. En medio de cualquier situación, Él te da descanso y te da paz. Y te da hasta gozo en medio de esa situación. Tú te sientes gozoso, pero eso es cuando estás en conexión con Él. Cuando deja que sea Él el que obre en ti. El que obre en nosotros. Eso le está diciendo el autor a ellos. Tienen que estar pendientes a ese reposo que Dios te va a dar. No puedes desenfocarte en eso, buscando cosas y que me están persiguiendo. Que espérate, voy a volver atrás. Después de tener lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado, vamos a volver atrás a buscar cositas. A enfocarnos en, mira, nada vale más que lo que Él nos da. Nada puede sustituir el gozo que Dios da en medio de la necesidad, no importa. Tenemos que tener gozo en Él, porque Él es el único que puede en nosotros
hacernos llevar una vida santa, que es el propósito, tener santidad en Cristo. Pero para eso tenemos que trabajar. Y esta mañana, en el estudio bíblico, ahí vimos cómo Pablo, a pesar, ya ahí en Listra, a pesar de llevar la palabra, como Pablo fue apedreado, fue golpeado. Dice literalmente la palabra que lo dejaron como muerto de tanto golpe que le dieron. Y a pesar de eso, él se levantó y caminó 90 millas. Y algunas veces no queremos caminar ni de aquí a la esquina. Llevando la palabra, algunas veces no queremos predicar la palabra, ponemos 20,000 excusas. Va a llover, está lloviendo, hay mucho sol, hay mucho calor, tengo esto, tengo aquello. Oye, Pablo era un hombre de fe, íntegro. Pablo, a pesar de ser perseguidor un tiempo, pero él entendía que el que Jesús haberlo alcanzado no tenía precio. Él merecía la muerte, yo merecía la muerte y él me alcanzó y me hizo apóstol y me hizo colaborador suyo. ¿Cómo yo no voy a agradecer eso? Yo hago lo que sea. Yo debía estar muerto. Y él sentía ese agradecimiento a tal punto de que Pablo no se casó. Tenía una misión y esa misión la iba a cumplir a cabalidad. Él iba a ir a donde tenga que ir. Él iba a desplazarse a todos los lugares que tenga que ir. Y en medio de la prisión, encarcelado, él no dejaba, él no cesaba de enviar cartas a estas iglesias, instruyéndolo, animándolo, fortaleciéndolo, exhortándole, restaurando la comunidad cristiana, porque él entendía que esa era su misión. Algunas veces no entendemos nuestra misión. Creemos que somos cristianos, porque venir a la iglesia, pero él no, también nos encomendó una misión que tenemos que hacer. Y algunas veces tenemos que ser un poco como Pablo. Pedirle a Dios que nos dé un poco de lo que le dio a Pablo para poder cada día perseverar, seguir, avanzar. No importa las aflicciones, porque vamos a tener aflicciones de una forma u otra. Quizá no tengamos por el momento persecuciones, pero tenemos aflicciones. Tenemos situaciones en nuestros hogares. Pero él permaneció fortalecido en el Señor. Él decía, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura por amor a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Alabado sea, Señor. Y es que tenemos que perseverar, porque hay temas que vienen a nosotros, pero no para que lo leamos. Hay artículos que vienen a nosotros, hay titulares que vienen a nosotros para que nos paremos y podamos decir en qué camino es que estoy. ¿Estoy con Cristo o con quién es que estoy? ¿Estoy firme o estoy débil? ¿En qué es que tengo que fortalecerme más? ¿Dónde tengo que buscar más? Él no dejó su palabra porque él sabía que en su palabra era que estaba todo. No tenemos que ir a ningún lado buscando, porque hay gente que se mueve de aquí, de iglesia a iglesia. No, Dios le dio una iglesia, usted tiene que permanecer en ella, donde usted tiene que profundizar en la palabra. Donde usted tiene que permanecer firme en la palabra y en la iglesia que Dios lo mandó. Porque algunas veces queremos salir de las iglesias porque queremos oír
cosas lindas, cosas hermosas que nos digan. Ay, el pastor me dijo, ay, todo me lo dijo. No me interesa, porque el que tiene que hablar me dio a mí a través de su palabra. Porque para algo me la dejó. Para algo Él nos la dejó a todos. Y este entendimiento aquí nos llama a nosotros a reflexionar. Porque tenemos que cada día aferrarlo a ella. Y el autor no pasa por alto esto. Gloria a Dios, aleluya. Sino que después de hablar de este reposo de parte de Dios que debemos cada día perseguir, que debemos cada día, óyeme, alcanzar. Es un reposo que Dios nos tiene reservado para los que perseveremos en Él. Para los que al final, como decía Pablo, he ganado esa gran batalla. Oh Jehová, he corrido la carrera y llegado hasta el fin. Y Él lo dice aquí en el versículo 11 de Hebreos 4, lo dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque cuando queremos hacer lo que Dios nos manda, caemos en desobediencia. Cuando queremos ministrarnos y dirigirnos a nosotros mismos, caemos en desobediencia. Cuando no buscamos el favor de Dios, su voluntad, caemos en desobediencia. Porque a Él lo tenemos como sumo sacerdote. Hay un Cristo que falleció, murió, resucitó. Derramó su sangre por cada uno de nosotros para hacernos limpios. Y eso es lo que tiene cada día que ser establecido en nuestros corazones y en nuestras mentes. No quejarnos, no vivir desanimados. Tenemos a Cristo. Él está con nosotros. No importando la situación, Él está ahí. Tenemos ejemplo de hombre de Dios, el mismo Pablo. Todas las persecuciones que recibió Pablo, pero mantenía firme, establecido en Cristo, porque él sabía en quién había creído, en quién confiaba. Y aquí mismo en el versículo 12 nos dice, le dice el autor a estos cristianos y nos dice a nosotros también, porque la palabra traspasó generación, la palabra hasta nosotros para edificarnos. Lo edificó a ellos, pero también lo edifica a nosotros. Y Él dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que transforma. Está viva. Esta palabra se cambia cada día. Tú puedes leer un libro hoy y mañana tú vas a encontrar otro entendimiento de ese mismo libro. Dios te va a dar otra palabra de ese mismo libro. Dios va a poner en ti lo que tú quieres, que siga aprendiendo de ese mismo libro y de esa misma palabra. Y dice que es eficaz. Ella es la que transforma. Nada puede transformar al hombre que no sea Dios. Podríamos hacer cualquier cosa, pero es a través de su palabra. Él dice que permanece en mí y en mi palabra será mi discípulo, decía Jesús. O sea, hay que permanecer, pero permanecer en su palabra.
Y sigue diciendo, y es más cortante que toda espada de doble filo. Gloria a Dios. Ella va a quitar todo lo que tenga que quitar en nosotros. Pero si nos dejamos llevar de ella lo va a hacer. Ella va a transformar vida. Y por eso él exhorta a estos judíos, óyeme, permanezcan en la palabra, que la palabra es lo que lo va a guiar y lo va a fortalecer. Porque puede hacer que vengan 10,000 alrededor tuyo y él lo haga que desaparezcan. Recordemos a Eliseo, cómo vinieron a buscar a Eliseo, que el siervo le decía, pero usted no está viendo toda la gente que hay ahí, con caballo, con armas, con esto, en contra suya, y usted está tan tranquilo. Bendito sea Dios. ¿Cómo usted puede permanecer en paz? Y él le pidió a Dios, mira, ábrele los ojos para que él vea quiénes son los que están atrás. En el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea Dios, quienes están conmigo, que son más que ellos. En el nombre de Jesús, y algunas veces tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Que sea Él abriendo nuestros ojos para que veamos lo que Él puede hacer en el nombre de Jesús. Lo que Él hace en nosotros, que algunas veces no lo vemos porque somos ciegos. La ignorancia nos lleva a estar ciegos, y esto era lo que estos hombres iban a volver a ser, ciegos. Él le abrió los ojos y ellos querían volver a estar ciegos. Y algunas veces nos parecemos a ellos porque ignoramos la palabra. Creemos, pero no le creemos a la palabra. Y no estamos en nada. Porque si no le creemos a la palabra, no le creemos a Él verdaderamente, en el nombre de Jesús, aleluya. Y sigue diciendo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gloria a Dios, aleluya. El alma y el espíritu no son iguales. Tenemos alma y tenemos espíritu, que algunas veces tiene que ser removido para que podamos entender que a Dios que tenemos que movilizarnos con ese espíritu que Dios quiere que tengamos cada día, que andemos en lo espiritual, no en lo carnal, en lo espiritual que nos movemos, porque Dios quiere que nosotros seamos transformados cada día, cada día. Algunas veces algo tenemos que entregar. Creemos que estamos bien, pero algunas veces tenemos algo que entregar. Algunas veces tenemos algo que decirle, Señor, quítame eso, que yo no lo quiero. Que sea tú quitándomelo porque yo no lo quiero. Y venir humillada delante de Él, en el nombre de Jesús, aleluya. Y dice que la coyuntura y llega la coyuntura y los tuéstanos, y discierne los pensamientos. ¿Cuánto pensamiento tenemos, Jehová? Que si esto, que si aquello, que si es verdad, que si no, Señor, seamos de un mismo sentir, seamos de un mismo ánimo. Nunca nos dejemos llevar de las emociones, que fue lo que tratamos también en el estudio bíblico de hoy. Porque las emociones no son buenas. Tenemos que caminar con un discernimiento de la palabra. Que sea la palabra la que se establezca. Si vamos a ir a algún lugar, buscamos dirección de Dios. Yo me voy a mover, pero necesito tu dirección. Yo voy a ir a tal lugar, pero necesito que tú me confirmes que es verdad, que allí donde tengo que estar, en el nombre de Jesús. Porque si no caminamos con la carne,
podemos caer en muchos errores. Y termina diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Algunas veces depositamos cosas en el corazón, porque la palabra dice que del corazón vienen los malos deseos. Tenemos algunas veces que pensar qué depositamos en nuestros corazones, qué dejamos que el enemigo ponga en nuestros corazones, porque sabemos que Él. Y tenemos que traerlo delante de Dios. Y tenemos que decir, mira, quítame eso que el enemigo me ha puesto. Porque tengo un corazón limpio. Quiero tener un corazón limpio. Un corazón conforme al de Dios. Un corazón de amor, de paz, de gozo. Pero con Cristo. Haciendo su voluntad. Llenándonos cada día de Él. Porque Él es que está con nosotros. Él no deja a sus hijos. Él no lo abandona. La palabra dice que si tenemos que mutilar un brazo, una pierna, un ojo y entrar al cielo sin eso, bendito sea Dios. ¿Por qué mejor entrar mutilado que irnos con todo al infierno en el nombre de Jesús? Aleluya. Todo tiene que estar a cuenta con Dios cada día, porque Él es que nos persevera cada día, Él es que permanece ahí con nosotros. Él nos ha dado palabras para que avancemos, no retrocedamos. Estos judíos cristianos tenían palabras de más para permanecer. Muchos permanecieron en fe, pero ellos no querían permanecer en fe. Ellos querían volver atrás. Y esta palabra nos sirve de gran fortaleza, porque estamos hablando de persecución. Hablamos de persecución y aunque estemos aquí tranquilos, nadie sabe, porque el tiempo solo lo sabe Dios. Y hay una agenda por ahí 2030 que está planificando objetivos que tiene que lograr de aquí al 30, y ya en estos días vamos a entrar al 2026, donde hacemos planes. Algunas veces hacemos planes. Tenemos muchos planes para el 2026. Vamos a rebajar, vamos a ir a tal lugar, vamos a hacer esto, quiero hacer tal cosa. Yo les exhorto que dentro de esos planes ustedes tengan el escudriñar la Escritura. En cada día ponerse la meta de leer, aunque sea de la palabra, un capítulo. Aunque sea un capítulo diario de la palabra. Porque tenemos que estar fortalecidos en ella. Si no nos fortalecemos en la palabra, andaremos en círculo y cualquier cosa nos amedrentará, nos hará disertar de la fe. Jesucristo decía, hay dos cimientos, los que están fortalecidos en la roca y los que están en la tierra. Sabemos que el que está fortalecido en la roca permanece, pero el que está fortalecido en la tierra, cualquier brisita se cae. Tenemos que perseverar en la palabra cada día y tratar que esta misma palabra, no leerla. Bendito sea Dios.
No podemos leerla, tenemos que esperar que la palabra nos hable. Y decirle a Dios que tú quisiste decirme, que usted me quiso decir en lo que yo leí. Porque esa es la palabra que permanece. Esa es la palabra que queda en cada uno de nosotros. Y a través de ella vamos a ser sanos y fortalecidos en ella. Por eso el autor se refirió a estos judíos como vuelvan a la palabra. Oye, vuelvan, lean la palabra. Ustedes yo sé que están temerosos, pero vuelvan a la palabra, que ella le va a decir qué hacer. Ella le va a decir cómo se van a mover, hacia dónde van a ir. Ellos lo van a direccionar sola. Nos queremos direccionar nosotros mismos, pero es la palabra la que debe guiarnos. Es la palabra la que debe instruirnos y la que debe poner ese punto que faltan. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él dice que va a estar contigo, óyeme, nunca piense que no. Él está ahí. Lo que tenemos que discernir en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que nosotros entendamos cada día y que pongamos en fe lo que Él nos dice. Yo saqué algunos versículos impactantes de parte de Dios para nuestra vida. Y entre ellos tenemos a Filipenses 1:21, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendito sea Dios. Esa es la actitud. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos Efesios 6:11, donde Pablo manda al pueblo de Éfeso: oye, ustedes tienen que estar fortalecidos en la armadura de Dios cada día. Nosotros tenemos que estar fortalecidos en la armadura de Dios. Esa tiene que ser nuestra armadura, porque van a venir situaciones. Pero si tenemos esa armadura que Dios nos da, nada nos puede hacer tambalear. Y dice Él aquí: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Van a haber acechanzas, el enemigo no se queda quieto. Pero ahí tenemos armadura que les solto a leer desde el 10 al 20. Ahí están todas. Ahí tenemos la espada. ¿Cuál es la espada? Esta palabra. Él dice, esa es la espada, con eso que ustedes van a paliar, con esa palabra. Y en 1 Corintios 6:12 nos dice, en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, en el nombre de Jesús, aleluya. Él dio libre albedrío, pero tenemos que discernir a quién seguimos, cómo lo hacemos, cómo caminamos, de quién nos llevamos, qué hacemos en el nombre de Jesús. Él nos dio palabra en el libro de Corintios. Y sigue diciendo, en Romanos 1:16. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tenemos por qué avergonzarnos del Evangelio de lo que somos. Tenemos que gritarlo a los cuatro vientos. Si estamos donde estamos, yo soy cristiana y yo soy evangélica. Eso no nos puede impedir, porque van a haber muchos que van a venir. Tú tienes que deshacer, tú tienes que negar el Evangelio. Y Pablo aquí lo dijo. Pablo fue un hombre
que siguió firme a pesar de la persecución y todo lo que pudo soportar. Y él le dice aquí a los romanos, que eran gentiles la mayoría, óyame, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dios nos ha dado poder a nosotros para permanecer y para mantenernos firmes. Y de ese poder es que tenemos que agarrarnos todos los días, no menguar. Y tenemos que estar preparados y fortalecidos en Cristo. Cada día que Él murió y resucitó. Y pagó un precio muy caro para que hoy nosotros tengamos esa esperanza que solamente en Él podemos tener. No podemos dejar que nada ni nadie nos separe de ese amor en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea Dios.